Este es otro problema de los que se dejaron anteriormente y nos pregunta que dónde debe situarse una tercera carga de 6 microcoulomb para que el campo eléctrico en x igual a 0 sea 0. O sea que en este punto, en el origen, el campo eléctrico debe de ser 0. Pero nosotros debemos de colocar otra carga de 6 microcoulomb, quizás puede ser por, no sé, por aquí, o quizás por aquí, o quizás de este lado, para cumplir o para que se cumpla que aquí en el origen el campo eléctrico sea 0. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Para calcular el campo eléctrico en este punto, nosotros sabemos que el campo eléctrico total es la suma de cada uno de los campos eléctricos por cada partícula. Por lo tanto, el campo eléctrico total aquí sería la suma de campo eléctrico provocado por la partícula 1 más el campo eléctrico provocado por la partícula 2 más el campo eléctrico provocado por la tercera partícula, que aún no sabemos en dónde va a estar colocada. Sin embargo, con los datos que nosotros tenemos en este problema, podemos empezar a calcular el campo eléctrico provocado por la primera partícula y el campo eléctrico provocado por la segunda partícula. Entonces, eso es lo primero que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a trabajar sobre lo que podemos hacer. Recuerden que debe estar aquí en el origen. Entonces, vamos a hacer esos cálculos. Bueno, primeramente, ya saben que lo que encontramos generalmente es la distancia o el vector que va desde la partícula hacia el punto de interés, como tal la magnitud, y el vector unitario. Entonces aquí están mostrados. Nosotros podemos ver aquí las tres primeras partes, o esto equivale a la partícula de 5 nanocoulomb, y estos últimos o estos terceros, estos tres, equivalen a la partícula de menos 8 microcoulomb. Podemos ver que nosotros vamos a ir desde 1 hacia el punto 0. Este sería el vector, esta sería la magnitud y este sería el vector unitario. Ahora, para ir de 2 hacia el punto 0, este es el vector, esta es la magnitud y este es el vector unitario. Bueno, con esto ya podemos empezar a calcular el campo eléctrico provocado por cada una de estas partículas. Calculando los campos eléctricos, podemos ver aquí las ecuaciones, su sustitución y el resultado. Tenemos una vez más la ecuación para calcular el campo eléctrico en algún punto debido a una carga puntual. También tenemos el valor de la constante K, y bueno, el campo eléctrico provocado por 1, o el campo eléctrico de la partícula 1 hacia el punto 0, es este resultado. Son 5 por 10 a la menos 6, ya que son 5 microcoulomb, 9 por 10 a la 9 de la constante K, y la distancia al cuadrado, que es 3 al cuadrado, nos da este resultado. El vector unitario, recordémoslo que es positivo, o solamente tiene componente en X y es positivo. Y bueno, a fin de cuentas 45 entre 9 son 5, 5 positivo, y recuerden que es por 10 a la 3. Ok. Para el campo número 2, tenemos que es menos 8 por 10 a la menos 6, son menos 8 microcoulomb, 9 por 10 a la 9 de la constante K, la distancia al cuadrado, y bueno, aquí el vector unitario es en sentido negativo. ¿Okay? Entonces, también aquí el resultado es 9 por 8 es menos 72, bueno, sería menos 8. Por lo tanto, el resultado también de esto sería 4.5, también por 10 a la 3, y bueno, ambos positivos. Entonces podemos ver que el campo eléctrico total en el punto 0 sería el campo de la primera partícula más el de la segunda partícula más el de la tercera partícula, que todavía no lo hemos contado, y hasta ahorita llevaríamos 9.5 por 10 a la 3 más lo que falta aquí en o el agregado de la tercera partícula. Bueno, vamos a analizar dónde colocar esa partícula. Para analizar este problema debemos de hacerlo con respecto del punto de interés. Para este caso es el origen. Bueno, nosotros tenemos dos opciones, lo ponemos a la izquierda o a la derecha del origen. Vamos a suponer que lo ponemos en cualquier parte a la izquierda del origen, aquí más, digamos, más alejado o más cercano, sin embargo siempre va a estar a la izquierda. Si nosotros contemplamos las líneas de campo, recuerden que para una partícula positiva las líneas de campo siempre salen de la partícula en forma radial. Entonces la línea de campo de esta partícula sobre el eje X hacia el origen siempre tendría esta contribución, que si nosotros vemos es positiva. Entonces nosotros tendríamos una contribución positiva al campo aquí en el origen. Eso significaría que le tendríamos que sumar a 9.5 algún valor dependiendo de la posición de esta partícula, y 9.5 más algo más positivo pues va a ser todavía un valor más grande. Entonces no nos serviría colocar la partícula de en todo este lado del plano,
ya que contribuiría a aumentar el campo eléctrico, no a disminuirlo. Nosotros necesitamos colocarla en algún momento, en alguna posición, en la que este campo eléctrico que nosotros tenemos, que ya es debido a la partícula Q1 y a la partícula Q2, ese campo eléctrico nosotros lo debemos de anular. Lo debemos de anular aquí en el punto del origen. Bueno, vamos a ver qué pasaría si nosotros la colocamos ahora en la parte derecha o a la derecha del origen. Supongamos que nosotros lo colocamos quizá hasta por acá. Entonces, nuevamente, si nosotros dibujamos o imaginamos las líneas de campo provocadas por esta partícula, estarían en esa dirección. Y nosotros vemos que las líneas de campo de esta partícula hacia el punto de origen, hacia 0, estarían de esta manera. Entonces tiene una dirección negativa, y entonces ahí sí la contribución de campo tendría un valor negativo. Eso nos ayudaría para poder contrarrestar este 9.5, que es un valor positivo. Por lo tanto, desde ahí nosotros ya sabemos, o ya podríamos deducir, que se debe de colocar en la parte derecha del origen para poder contrarrestar el campo eléctrico que ha creado esta partícula y la partícula Q2. Ahora sí, ya sabemos que va a estar en algún lado del eje X positivo. Podemos empezar a hacer un análisis numérico. Por lo tanto, si hacemos el análisis de la misma manera como lo hacemos con cualquier otra partícula, por ejemplo, tenemos aquí en esta posición la partícula, no sabemos qué X es, pero podemos sacar la distancia que va desde esta partícula hacia el origen, tanto la distancia como el vector unitario, y el vector que aquí lo tenemos, ¿no?, que va desde la tercera partícula hacia 0, es el punto 0, menos donde se encuentra la partícula, es un X que todavía desconocemos, nos da como resultado esto, la magnitud y el vector unitario. Vemos que sí, efectivamente va en sentido negativo. Bueno, ahora vamos a calcular el campo eléctrico debido a esta tercera partícula hacia el punto del origen. Aquí está colocado. Es el campo eléctrico debido a la tercera partícula. Sabemos que es de 6 microcoulomb, por eso es 6 por 10 a la menos 6, la constante K, entre la distancia al cuadrado. La distancia no la conocemos, se mantiene como incógnita, elevada al cuadrado. Por lo tanto, este sería nuestro resultado. Y vean que aquí ya tenemos un signo negativo. Por lo tanto, tendríamos que sumar estos dos valores. Sabemos que de aquí nos falta sumar, o bueno, tenemos esta parte, le tenemos que sumar este valor para encontrar el campo eléctrico total debido a las tres partículas. Si nosotros hacemos eso, sabemos también que esta ecuación debe ser igual a 0, ya que necesitamos, o el problema nos pide, que el campo eléctrico sea 0. Vamos a ver cómo quedaría la ecuación. Bueno, aquí vemos finalmente la ecuación. El campo eléctrico, o el total, es 0, y es la suma de los dos primeros campos eléctricos, que ya lo teníamos, 9.5, y de este último campo eléctrico, que es este. Bueno, las unidades, ¿no? Ahora, pues de aquí nosotros ya podemos despejar, podemos ver que solamente tiene valor en X, por lo tanto ya podemos hacer un despeje simple. Sabemos que si nosotros lo manejamos ya más algebraicamente, sería que nosotros tenemos 9.5 debe de ser igual a 54 entre X al cuadrado. Por lo tanto, si de aquí nosotros despejamos a X, el valor de X, tendríamos que, como tal, X es igual a 54 entre 9.5. Bueno, la raíz de todo esto sería que esto es más o menos igual a 2.38. Más o menos, aproximando, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro valor final de X. Esta partícula debe de colocarse en la posición 2.38, no lo sé, supongamos que es por aquí más o menos. Esa tercera partícula debe estar colocada ahí, para que a fin de cuentas pueda eliminarse los campos eléctricos aquí en el origen. Entonces, bueno, ese es el resultado para este problema. Uno podría pensar que aquí tenemos dos opciones, puede ser más menos, ¿no?, debido a la raíz. Y es cierto, sin embargo, nosotros ya habíamos hecho un análisis en el que deducimos que solamente puede estar en la parte derecha de este punto, por lo tanto solamente existe la solución en las partes positivas, por eso nos quedamos con el valor positivo. Bien, bueno, aquí termina este problema.